Buenos días, agradecida de Dios por la oportunidad que nos da de reencontrarnos con ustedes aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. En el día de hoy nos sentimos muy complacidos de esa fiel sintonía que ustedes cada sábado nos profesan. Le damos las gracias a Jehová por permitirnos reencontrarnos con ustedes y le damos las gracias a ustedes por dedicarse estos minutos temprano para podernos ver. Aunque sabemos que estamos en la plataforma TV3 vía Facebook, en la cual usted puede ver el programa a la hora que quiera, donde quiera y como sea. También le damos las gracias a todas esas personas que de una manera constante nos transmiten ese cariño y ese amor diciéndonos que ven nuestro programa. Le damos las gracias porque siempre están ahí y lo más importante, agradecemos a Dios esta oportunidad que tenemos de orientar, porque muchas veces nos informan lo que aprenden, la duda que despejan, las orientaciones que escuchan, que son de vital importancia para cada uno de ustedes. Así que nuestro cometido como programa se está llevando a cabo y es gracias a ustedes. Nosotros nos sentimos muy bien saber que hoy vamos a tener un tema muy interesante, pues en el día de hoy vamos a hablar un tema tanto engorroso, porque a la mayoría de las personas no les gusta bregar con una cosa que le llaman viejos. Entonces, en el día de hoy nosotros hemos decidido traer el tema el maltrato en la vejez. ¿Por qué lo quisimos traer? Porque siempre se habla del tema de que los niños hay que protegerlos, las embarazadas, que las mujeres, que la no violencia, pero pocas personas toman en cuenta ese daño y ese abuso que a veces reciben nuestros queridos viejos. Y aunque el término viejo en algunas ocasiones he utilizado de una manera despectiva, lo cierto es que el término viejo a veces también se utiliza de cariño. Y no es más referirnos a estas personas que ya tienen cierta edad. En nuestro país se toma como adulto mayor o envejeciente a una persona que está en el proceso de la jubilación. Antes se hablaba de 60 años, pero ahora se está hablando de 65. Entonces, lo que quiere decir que consideramos una persona adulto mayor entre los 60 a 65 años. Claro, no todos envejecemos iguales y ustedes van a ver grandes diferencias en personas que tienen la misma edad y tienen y desarrollan diferentes tipos de actividades. Pero ¿por qué nos motivamos a tomar este tema? Sencillo, el 15 de junio pasado se conmemoró el día de la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato de la vejez. Este día específico, las Naciones Unidas lo han tomado para hablar con respecto a esta concientización, sensibilización que debemos tener para hablar del abuso en los envejecientes. Muchos de nosotros, a veces hasta por desconocimiento, hemos tomado acción en abuso o negligencia de un envejeciente o de un adulto mayor o de un viejito, como a mí me gusta decirle de cariño. Hay personas que se ofenden, señores, pero lo cierto es que decirle, mire mi viejito, aunque miren, déjenme contarle que dentro de lo que es el servicio en la salud, según tengo entendido, utilizar apodos, ya sea de cariño o frases de amor, está prohibido. O sea que yo no debo como médico de referirme a nadie y decirle, mamá, papá, mire mi viejito, mire mi amor, porque según los protocolos eso está prohibido. Pero a veces a uno se le zafa y uno le dice cosita bonita a esos pacientes que acuden a donde uno, quizás con la intención de aliviar algún dolor o de aliviar alguna situación. Pero lo cierto es que la palabra viejito, ya dijimos, está resguardada a esas personas que tienen el proceso de la jubilación, que va desde los 60 a 65 años. Y aunque no todos somos iguales y vemos características de envejecimiento muy diferentes, lo cierto es que todos tienen un común denominador. En algún momento de la vida, esas personas pueden ser objeto de maltrato, ya sea de sus familiares, que casi siempre son hijos adultos,
o también de sus cuidadores, porque hay personas que se dedican a cuidar a esos ancianos, ya sea por paga en las casas de los ancianos o ya sea en lugares de residencia, a lo que nosotros llamamos asilo, o también en el hospital. Recuérdense que un adulto mayor puede estar ingresado por alguna condición, puede recibir algún tipo de violencia de cualquier persona que esté a su alrededor. Y muchas veces este tipo de violencia nosotros no la percibimos porque la hemos normalizado. Y nosotros en algunas ocasiones creemos que nuestros viejitos se sienten bien con el trato que a veces nosotros le damos. Recuerden que tener un ancianito, tener un viejito en la casa es una bendición, pero para muchos lo ven como una carga, porque son personas que tienen movilidad reducida, no tienen esa capacidad de moverse con la misma energía que nosotros. En algunas ocasiones tienen ciertas torpezas porque ya no tienen la capacidad de poderse alimentar sin hacer ese reguero, sin a veces hacer derrame en la casa. Y uno como adulto se molesta porque entiende que quizás ellos lo hacen de maldad. Y yo he escuchado padres que son insultados por sus hijos. Hace poquito en el hospital había un señor que tenía un problema de dificultad respiratoria y andaba con 2 hijas. Y nosotros lo pasamos al área donde lo íbamos a nebulizar y luego le íbamos a colocar oxígeno. Y yo recuerdo que el señor tenía como cierto temblor y él tenía torpeza para poderse colocar la mascarilla. Y yo fui a preparar el medicamento y cuando veo, le digo a la hija que lo ayude y me dijo la hija molesta, ¿cómo que lo ayude? Y él es un inútil, él no puede dársela. Y yo me sentí tan mal, porque ni siquiera porque tenía una condición especial en el momento que no podía respirar. Señores, no poder respirar es algo que desespera, algo que agota, algo que realmente no es tan agradable. Y aún así, ella dijo, él es un inútil, que se la ponga. Y yo veía con la torpeza que él quería colocársela porque estaba temblando y la hija no quiso ayudarlo. Le digo a la otra que estaba afuera buscando unos insumos, que por favor ayude a su papá para colocarle la mascarilla. Y lo que me dijo fue que si su hermano no estaba ahí. Yo le dije a ella, pero ella me dijo que él no era un inútil. Me dijo, es que él se hace el bruto cuando él quiere. Ay, yo me sentí mal. Un señor de 83 años y 2 hijas que andaban con él, molestas porque habían salido de su trabajo, habían dejado de hacer cosas, porque él se puso malo. Yo interpreté que ese señor estaba haciendo signos, tenía signos de violencia, porque una persona que anda con sus familiares debe ser atendido por los mismos, y más si es un envejeciente. Recuerden que los envejecientes pierden ciertas capacidades, disminuyen ciertas habilidades y muchas veces no tienen la facultad de poder hacer tareas básicas que nosotros entendemos que ellos deben hacer. Pero muchas veces su misma edad le quita ciertas destrezas y se vuelven hasta torpes. Y los hijos o los cuidadores lo ven como que es que él se hace o es que él no quiere. Y eso que lo hemos normalizado realmente es un signo de violencia, porque nosotros estamos agrediendo, ya sea verbal, psicológicamente, financieramente o por negligencia a uno de nuestros viejitos. Cuando nosotros tenemos un signo de violencia por negligencia, cuando nosotros sabemos que nuestros padres o nuestros ancianos necesitan algún tipo de atención médica y no lo llevamos. Ay, que yo no tengo tiempo para ir para el médico, doctora, mire, además yo le digo al que se va su patilla y no se la quiere beber. O sea, en algunas ocasiones esos viejitos no tienen la facultad de poder por sí mismos tomarse esos medicamentos. Y de ahí la importancia de que nosotros sepamos que si nosotros a nuestros viejitos no lo cuidamos como debemos, es un tipo de violencia por negligencia. Que el viejito necesite tener su ropa limpia, tener comida a tiempo y nosotros no se la demos. También cuando nosotros no tenemos esa facultad para poder cuidar. Y yo sé que de manera cultural es tan diferente en otros países, que nosotros vemos que en otros países cada quien hace su vida y el viejito
trata de resolver como él pueda. Vive solo, se va para una residencia de ancianos, viene a estos países buscando, qué sé yo, esa afabilidad de otras personas para no estar solo. Pero nosotros, los dominicanos, de manera cultural, entendemos que debemos cuidar a nuestros viejos. Y todavía ni siquiera en este país es muy bien visto el poner a nuestros ancianos o adultos mayores en lugares de residencia. Pero realmente, y eso es una consideración muy personal, yo entiendo que si el adulto mayor está de acuerdo y él quiere, yo no veo mal que él decida estar en un lugar de residencia donde tenga yo el compromiso de hacer visitas muy frecuentes para ver realmente cómo se siente. Porque yo pongo el ejemplo, mi mamá siempre ha querido que nosotros la pongamos en un lugar de residencia de adultos mayores. Nosotros como hijos no hemos querido, pero lo cierto es que ese ha sido su deseo siempre. Y lo hacemos porque, qué sé yo, nos sentimos como cosas. Pero inclusive con ella nosotros hemos visitado algunos lugares de residencia para ver, y hay uno que a ella hasta le gustó. Nosotros hemos ido, hemos pasado el día, hemos compartido con los demás adultos mayores que están en ese lugar. Y mi mamá ha estado de pláceme. Hasta mi papá en un momento medio lo pensó, pero no le gustó cuando le dijeron que él no podía dormir con mi mamá, que tenían que dormir los varones aparte y las hembras aparte. Y él dijo, no, así yo no me quedo. Pero hasta eso, yo no estoy de acuerdo con colocarlos, pero yo entiendo que es importante nosotros valorar eso que el adulto mayor desea, porque también se convierte en negligencia, en abuso, cuando nosotros tenemos adultos mayores que tienen ciertas decisiones y nosotros no la consideramos en el momento de tomar una decisión. Hay adultos mayores que prefieren vivir solos. No es fácil, porque ustedes saben que ya ellos no tienen ciertas capacidades y deben de depender de alguien. Pero es una consideración personal que a veces nosotros como hijos no estamos de acuerdo porque entendemos que pueden estar mejor en otro lugar, pero hay que respetarse. Y yo sé que es una decisión difícil, porque uno quiere siempre lo mejor para sus ancianos o adultos mayores, pero hay que aprender a respetar y buscar ese balance, esa armonía donde ellos estén bien, pero también que uno tenga esa supervisión de todo lo que suceda en esa casa, para así entonces uno puede tener mejor control y ellos puedan tener una mejor calidad de vida. También es importante saber que es un tipo de violencia cuando nosotros aislamos a nuestros adultos mayores, entendiendo lo que son torpes, que hacen mucho reguero, que nunca están limpios, que se ensucian con frecuencia. Yo conozco familias que hacen viajes dentro del país, que salen del país y no se llevan a sus adultos porque lo ven como una carga y eso no está bien. Sabemos que a veces eso genera un sacrificio extra, pero a los adultos mayores hay que hacerlo parte del entorno, parte de la familia. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho de mi papá es que para donde quiera que tú quieras llevar a mi papá se va. A él no le importa para donde sea. Mi mamá es un poquito más cosa, a ella no le gusta mucho compartir, pero hasta eso nosotros lo respetamos. Cuando ella quiere quedarse, queda. Pero nosotros sí lo hacemos partícipe de todas las actividades que hay. Incluso ustedes saben que por la fundación nosotros hacemos una actividad todos los años donde hacemos una graduación y hasta eso, yo busco un vehículo que vaya allá a la ciudad, busque a mi papá, lo ponga bonito, le compro su ropa, lo traigo y lo siento ahí, y a mi mamá también. Y ellos con mucho gusto y mucho placer lo han disfrutado. De actividades que quizá no tienen nada que ver. Incluso cuando mi papá estaba un poco más fuerte, nosotros lo poníamos a participar en los operativos médicos. Miren ahí a mis viejitas, y nosotros lo podíamos participar y le asignábamos una tarea de que él tenía que hacer tal cosa. Porque es bueno que esos viejitos se puedan sentir útiles y que puedan entender que ellos tienen un rol. Por ejemplo, mi papá es el encargado en la familia de todo lo que traen y todo lo que cargan. El que pone caja, el que la recibe. Él es el que está encargado de administrar todo eso. Mi hermana, que es abogada, tiene ciertos cobros de algunas casas y mi papá es el encargado de recibir todos sus documentos, de esos recibos, porque él tiene una utilidad familiar y él se ve parte de nuestro entorno. Yo sé que él tiene que estar escuchándome. Incluso, óigame bien, la mensualidad que yo le proporciono, yo no se la doy en efectivo.
yo se la pongo en una tarjeta que lo obliga a él a levantarse e irlo a buscar. Y saber que él tiene que pagar todos los bills de la casa, él. Que están a nombre de nosotros, pero es responsabilidad de él. Algunos que están muy lejos, él no lo puede hacer, ya eso nosotros lo hacemos, pero lo hacemos para que él entienda que él dentro de nuestra familia tiene un grado de responsabilidad y eso lo hace sentir útil. Igual que mi mamá es la encargada de la cocina, aunque ella no tiene esa fuerza para estar cocinando y cosas, pero ella sabe que ella tiene que estar ahí pendiente a todo lo que es comida, que comprar, que buscar, y eso le permite a ellos tener una vida activa. Por ende, esa actividad en la cual ellos se enrolan de manera constante le da mejor calidad de vida. Hay padres que en algunas ocasiones no quieren estar en algunas casas de algunos hijos porque se sienten inútiles. Ah, no, que yo aquí no hago nada. Que a mi hija viene y me tira ahí y no quiere ni que yo ni siquiera barra. Mamá, pero usted sabe que duele la espalda. Si ella quiere barrer, déjela barrer. Le duele la espalda, déle algo para el dolor, déle un masaje, pero que ella se sienta útil para que no haya maltrato ni abuso, porque también cuando nosotros excluimos a nuestros envejecientes, nosotros también tenemos un tipo de abuso. Otro abuso muy común que estamos viendo en pantalla es el abuso físico, donde los cuidadores o los adultos maltratan a los envejecientes, ya sea porque entienden que son torpes, porque derraman comida, porque se ensucian la ropa, porque se les sale la pipí, y a veces en un acto de desesperación, esas personas agreden físicamente a los envejecientes, proporcionándole golpes y a veces palabras verbales hirientes, y es o empujones o pellizcos. Nosotros una vez tuvimos la desdicha de encontrarnos con una ancianita de 95 años que estaba encamada, donde la persona que la cuidaba, cuando ella comenzaba a vocear de noche, la pellizcaba para que se callara. Y a mí me llamó la atención que ella tenía varios patrones de hematomas en diferentes partes del cuerpo. Yo dije, pero esto no es común. ¿Y cómo que esa señora tiene eso así? Sabemos que los envejecientes tienen unas lesiones en la piel que le hacen hematoma, pero eran consistentes en el patrón, en la misma forma y en áreas específicas. Entonces nosotros comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que la señora que la cuidaba, cuando ella hablaba mucho de noche, así era, decía la anciana, ella la mandaba a calle y la pellizcaba. Y eso es un tipo de maltrato físico, pero también hay abuso psicológico. En algunas ocasiones, el envejeciente no tiene esa facilidad y esa habilidad, y nosotros como cuidadores o como hijos abusamos de ello porque de una manera psicológica hasta lo amenazamos. Te voy a mandar para el asilo, que eso es lo que tú quieres, porque tú no oyes cuando uno te habla, porque yo no te dije a ti que no te hiciera pipí, porque tú no entiendes. Entonces, muchas veces ese maltrato verbal hace que el envejeciente se sienta triste, se sienta angustiado, porque lo están amenazando con que lo van a mandar para un asilo. Y a veces nosotros lo hacemos quizás de una manera inocente, y realmente eso a la larga le trae complicaciones al envejeciente porque le produce malestar y hace que se sienta con miedo y se hace que se sienta tenso. Claro, sabemos que hay algunos envejecientes que tienen esa facultad manipuladora y se hacen las víctimas, pero uno tiene que ser paciente, debe ser tolerante y debe saber entender a esas personas que tienen una vivencia enriquecedora, que tienen muchas experiencias de la vida y que de una manera u otra nos pueden escuchar. Señores, no hay una cosa más rica que sentarse a hablar con los viejos. Yo gozo muchísimo cuando yo voy a mi casa y mi mamá y mi papá comienzan a hacerme sus historias de lo que ellos hacían antes. Nosotros nos sentamos y duramos tarde hablando y ellos nos cuentan sus vivencias, la experiencia que tuvieron como pareja, las cosas que ellos hicieron en su juventud, las cosas que dejaron de hacer, las cosas que quisieron hacer, y uno se enriquece y aprende muchísimo y se da cuenta lo feliz que son ellos cuando tú hablas de ellos. Nosotros allá en la fundación
hay un programa donde buscamos a algunos adultos mayores y visitan a nuestros niños en la fundación precisamente los sábados, y ellos se enriquecen y se alimentan y la pasan muy bien, aunque a veces se desesperan porque ustedes saben que los niños corren, brincan, saltan, hacen bulla, y a veces ellos se desesperan, pero lo hacemos por corto tiempo y ellos de verdad que la pasan muy bien, la pasan genial, y los niños comienzan a decirle abuelita y ellos se sienten bien. A veces lo ponemos a que nos ayuden en ciertas cosas, y los envejecientes se sienten divinos porque comparten, se sienten útiles. Hay precisamente una señora que nos dijeron que ella vive sola y ella económicamente tiene todo lo que requiere, pero ella la soledad la tiene triste. Y nosotros tenemos una compañera de la fundación que siempre la visita. Y esa señora, cuando nosotros la llevamos a la fundación a compartir con los adolescentes, con adultos jóvenes y a contar sus experiencias, esa señora se siente una reina, se siente feliz porque ella sabe que es útil y cuenta de sus experiencias y habla de su vivencia y nos cuenta y nos da consejos, orientaciones, informaciones, a veces nos da hasta tips de cómo hacer algunas cosas que a la larga son beneficiosos. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema para lavar una ropa, yo le digo, mami, ¿qué es lo que hay que hacerle tal cosa? Porque mi mamá era una experta lavando. Entonces, esos ancianos se sienten útiles y se sienten con dignidad y se sienten parte de una sociedad, y lo hace a ellos ser más felices, y por ende su vejez, su adultez mayor, la viven con felicidad, con bienestar y sobre todo con salud, porque recuerden que la salud es el conjunto de muchas cosas, es el bienestar tanto físico, emocional, espiritual, para tú poder tener salud, y esos envejecientes tienen una vida adecuada de acuerdo a su edad. Recordarle a ustedes que tenemos número de contacto aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Tenemos en pantalla el 829-547-5084, que está disponible para que usted nos haga sus llamadas, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas en torno a este tema o cualquier otro tema que usted quiera que hablemos. Estamos aquí dispuestos a ayudarle. También decirle que nuestra plataforma de TV3, vía Facebook, Instagram, están disponibles para que usted ahí escriba en el chat, escriba, pregunte, sugiera, opine o diga lo que usted quiera. Desde aquí decirle que nos sentimos muy bien de saber que muchas personas están en sintonía con nosotros y que están escuchando nuestro tema. Le damos un efusivo cariñoso y abrazo a mi querido padre Pedro Veras, que siempre está ahí escuchándonos, a Margot en Gautier, a Natividad aquí en Andrés Boca Chica, a Adelphi y a su esposo. Yo no dejo de mencionarlo porque son gente que cuando yo no salgo me dicen, doctora, el link, doctor, y el programa. Y eso me hace sentir bien y me hace sentir comprometida de saber que tengo una responsabilidad para traerle a ustedes cada sábado una orientación en salud. Decirles a ustedes que en breves minutos volvemos, pues vamos a ir a una pausa comercial para seguir hablando sobre el maltrato de la vejez. Así que no se muevan. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer,
y a la conservación de los océanos. Aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Que te van a ayudar a calmar tu mente. Número 1, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, más bien presenta tus peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Aquí está la clave. Nos está pidiendo que cuando tú te sientes preocupado, te sientes nervioso, sientes ansiedad, preocupación por alguna razón, toma esas peticiones, llévalas delante de tu Dios en oración. Pero la clave aquí es con acción de gracias. Significa, yo necesito que tú anheles un cambio, que tú esperes un cambio porque estás buscando de Dios, estás orándole a Dios, pero que sepas aceptar lo que estás viviendo ahora. O sea, acepta que te toca pasar un mal rato, acepta que estás pasando por enfermedad, acepta que tienes problemas económicos, sabiendo que llevando la oración delante de Dios, las cosas van a cambiar. Número 2, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No es que no me voy a salir de ahí, es que no importa lo que mi realidad física me esté dictando ahora mismo, yo voy a mantener la convicción y la certeza de que yo sé de que mi Dios me va a ayudar a cambiar mi realidad, de que yo sé de que las cosas van a cambiar, de que yo sé que viene un día mejor para mí. Número 3, Mateo 11:28. Tu Salvador, el caballo entre los caballos, Jesús de Nazaret, venir a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Tu refugio más seguro es buscar el crecimiento espiritual, buscar la conexión con Jesús de Nazaret, buscar la divinidad. Mientras más te acercas a llenarte de Dios, mientras más tiempo le dedicas a tu crecimiento espiritual, todo va a estar bien. Sé fuerte. Mantén tu convicción, tu certeza y sigue trabajando en ti. Sigue avanzando, sigue haciendo lo que te corresponde a ti y lo otro déjaselo a Dios. Si este video fue de bendición para ti, escríbeme un amén en los comentarios y comparte esto con alguien más. Let's go. Bien, continuamos aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Agradecida de Dios de esa oportunidad que nos da de reencontrarnos con ustedes cada sábado para hablar de cosas útiles, importantes y sobre todo de orientaciones en salud. Nos sentimos muy bien el saber que usted está aquí con nosotros y que cada día usted puede tener una experiencia nueva, con un aprendizaje diferente. Queremos saludar a ese comunitario, Marino Rivera, que de una manera efusiva nos expresa su cariño cada vez que nos ve. También queremos dar un efusivo abrazo desde aquí de manera virtual a nuestro querido Caché, cariñosamente llamado, el cual también nos demuestra su cariño viendo nuestro programa y diciendo lo interesante que muchas veces resulta para él esos conocimientos que él ha tenido en nuestro entorno. De verdad que eso nos hace sentir muy bien el saber que ustedes están aprendiendo algo. En el día de hoy estamos precisamente hablando del maltrato en la vejez, precisamente conmemorando ese día donde llamamos a la conciencia, a la sensibilización sobre el abuso que hay y el maltrato que hay en los adultos mayores. Sabemos que de una manera
a veces inocente, desconocemos ciertas cosas que nos llevan a tener ciertas acciones que no la identificamos como abuso, pero realmente son abuso y son maltrato. Y por eso traímos este tema, para hacer conciencia, para abrir los ojos, para que sepamos que ciertas acciones que tenemos con nuestros envejecientes también es una forma de abuso. Algo muy común es ver cuando un envejeciente tiene que subir a un transporte público. Ustedes saben que su edad le permite tener una movilidad muy reducida, no tiene esa fuerza, esa energía para moverse rápido. Y yo he escuchado hasta cobradores de algunas guaguas que dicen, ay, este viejo, tan lento que, muévase papá, si no se apea. Y a veces el viejo él cree que está yendo rápido, pero realmente su capacidad, que ha disminuido por los años, lamentablemente no le permite tener esa agilidad para moverse con rapidez. Y hay algunos, inclusive cobradores, y algunas personas del entorno que se molestan tanto que deciden dejarlo. Ay, no monte ese viejo. Porque entienden que es una carga, que es un problema, aunque él va a pagar su pasaje igual que todos, porque no tenemos esa conciencia y esa cultura. Yo sé que se considera viejo a alguien que ha vivido muchos años. ¿Tenemos una llamada? Sí, correcto. Por favor, ¿con quién tenemos el honor? ¿Cómo? ¿Con quién tenemos el honor? Sí, no, soy Manuel Torres, de aquí de San Isidro. Quiero hablar con la doctora para felicitarla de gran manera porque es importante el programa. Muchas gracias. Ojalá que esos programas educativos siempre puedan llevarse, o aunque sea parecido, pero que el país siga hacia adelante y no hacia atrás. Muchas gracias. El país va a por televisión así, yo no estoy hablando con usted, doctora, porque no me gusta hablar por todas cosas, pero esto es de suma importancia ese programa. Ay, muchas gracias. Fíjese, yo tengo 78 años, porque yo experiencia, y ya soy envejeciente. También quiero decirle, usted, Vicente, usted no sabe esto, pero cuando usted visite esos viejitos así, háblenle de lo que les gusta. Ay, muchas gracias. Pero háblenle de lo que les gusta y así lo hacen feliz siempre. Ay, qué bien, qué bien. Por lo regular los viejitos siempre hablan de lo que a ellos les gusta y uno les sigue el entorno. Nos sentimos muy bien saber que usted está en compañía y que escucha nuestro programa. ¿Me puede repetir su nombre? Sí, mi nombre es César Fernández de aquí. César Fernández de San Isidro. Yo soy oficial retirado de aquí de la Fuerza Aérea y en realidad me hace mucho placer un programa como este. Ay, yo le agradezco mucho la sintonía y nos sentimos muy complacidos de saber que la orientación que llevamos para usted es beneficiosa. Amén, amén. César, muchas gracias por su llamada. Siempre busquemos de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Wow, qué rica llamada, qué bonito, César. Muchas gracias. Amén, amén. Nos sentimos muy bien porque precisamente una persona de la tercera edad fue que nos llamó. Una persona que nos explicó su querida experiencia y nos dio un tips que cuando visitemos esos envejecientes, nosotras decidamos hablar de lo que al envejeciente le gusta. Así que lo vamos a tomar en cuenta, que precisamente hoy tenemos una visita allá en la fundación. César, y nos gustaría que también usted, si quiere, nos visite, ¿eh? Bueno, yo me considero ser un hombre social, compartir con ustedes, y eso es maravilloso. Ay, qué bonito, qué bonito. César, muchas gracias por su llamada y gracias por su fiel sintonía. Amén, amén. Muy bien, teníamos ahí la llamada del señor César desde San Isidro.
el cual nos compartió su experiencia. Para nosotros es muy enriquecedor saber que hay personas que pueden aprender y que se sienten bien con este tema que nosotros hemos traído, pero sobre todo con nuestro contenido, que es un contenido que busca orientar, capacitar, enseñar y mejorar la calidad de vida de todas las personas que están con nosotros. Continuando con el tema, decíamos que llamamos viejo a todas esas cosas que nosotros tenemos que tienen mucho tiempo, a esas personas que han vivido por muchos años, pero de una manera cultural varía de un país a otro. Por ejemplo, en Asia es muy frecuente ver personas de la tercera edad muy activas e independientes, que trabajan, que viven solos, y a veces, se lo digo porque me ha pasado, yo veo esos envejecientes tan afanados, haciendo tantas cosas que me hacen sentir hasta triste, y digo yo, ay Dios, la pobrecita, pero adentrándome a la cultura me he dado cuenta que ellos de una manera natural y cultural entienden que el envejeciente debe tener la capacidad de poder seguir haciendo sus cosas de acuerdo a lo que su vejez le permita. Y ellos trabajan mucho en lo que es la alimentación para ellos poder tener una adultez con la menos dependencia posible. Yo recuerdo que donde tenemos el dispensario, por allá atrás por donde Chingüí, a mí me daba mucha tristeza siempre pasar y ver a una señora como de 70 años, que se bajaba y siempre estaba deshierbando y tenía ese frente bello, sin una hierbita. Y ahí me daba tanta tristeza que yo un día me paré y le dije a la señora que por qué ella está haciendo eso, que lo dejara, que yo le iba a ayudar pagándole a alguien para que lo haga. Y yo recuerdo que ella se paró y me dijo, pero si usted hace eso yo me muero. Porque ella se sentía útil, aparte eso le daba energía, la mantenía activa y le daba calidad de vida. Yo tengo mucho que no la veo, pero lo cierto es que cada vez que yo pasaba, yo le cogía como tristeza cuando yo la veía ahí agachada, sacando esas ramitas y esa hierba del frente. Pero ella se sentía bien, se sentía útil y lo mejor que le permitía mantenerse activo. Y eso es importante que nosotros lo valoremos en los envejecientes. Un envejeciente que tú llegas y lo sientas ahí y no hace nada, en el tiempo se va deteriorando. Primero se deteriora físicamente y luego cognitivamente porque no se siente útil. Y es importante que nosotros a nuestros envejecientes le asignemos tareas de acuerdo a sus capacidades. Algo que yo siempre digo es que el envejeciente debe estar activo. Y lastimosamente aquí no hay tantas actividades para envejecientes. Pero el envejeciente puede bailar, puede reír, puede moverse, puede realizar tareas básicas en la casa. Y ustedes van a ver que esos envejecientes siempre van a estar felices. Pueden compartir con amigos de la infancia, con amigos, con compañeros, con familiares. A veces a mí me da tristeza ver cómo envejecientes sus hijos no permiten o no hacen el esfuerzo para que ellos visiten a sus hermanos, que a veces tienen más edades que ellos, la misma edad. Ese reencuentro familiar hay que hacerlo, porque ellos lo hacen sentir bien, son parte de su entorno. Pero nosotros los hijos a veces que tenemos tanta cosa, que no hay tiempo, que usted sabe que yo no puedo, usted sabe que papi no puede caminar, usted sabe que mami no se puede mover, ¿cómo yo voy a coger a esa mujer y la voy a montar para llevarla para de su hermana que vive en un mucú? Eso hay que hacerlo, porque eso es parte de su vida. También si tienen alguna amiga o algún amigo de antaño, y usted puede coordinar que una tarde vayan y se beban un café o se beban un jugo o se bebe un agua o usted vaya y lo lleve donde la otra persona vive. Eso para ellos va a ser feliz porque es parte de lo que es su vida. Algo también importante es que a veces nosotros no entendemos que el envejeciente crea recuerdos y hace una conexión especial con el entorno en el cual está acostumbrado. Cuando nosotros de una manera bruta sacamos a ese envejeciente de ese entorno, la mayoría de las veces esos envejecientes no lo entienden y comienzan a tener problemas. Incluso hay estudios que avalan que cuando tú sacas a ese envejeciente, a ese adulto mayor, del entorno en el cual está acostumbrado, tiende inclusive a tener cambios cognitivos y a presentarse de una manera a veces hasta precoz, signos de demencia. Ahora todo el mundo, a todo el que pierde la razón, le dice que tiene Alzheimer, pero realmente existe demencia senil, que como digo yo, es por la antigüedad del cerebro, del sobreuso y del uso, y también hay Alzheimer. Pero la mayoría, hasta de nosotros como personal salud, muchas veces diagnosticado, ay, mire que mi mamá está como media, eso es Alzheimer.
No todas las personas envejecientes o adultos mayores que tienen problemas de cognitivo no quiere decir que sea Alzheimer. Puede ser demencia senil, que es una enfermedad que afecta el cerebro de los adultos mayores, haciendo que estas personas puedan perder esa parte que nosotros llamamos racional de hacer las cosas. Existen algunos signos que nosotros podemos interpretar en personas que son sometidas a violencia. Y es importante identificarlo, principalmente nosotros como personal salud, porque como le dije, hemos normalizado esos maltratos a veces físicos, psicológicos y hasta económicos, porque hay algunos adultos, hijos o sobrinos o primos que abusan de los abuelitos o de los padres, adultos mayores, poniéndolo a trabajar o tomándole el dinero que ellos con fruto de su trabajo obtuvieron y hoy gozan de una jubilación. Yo conocí el caso hace poquito de una señora que fue al hospital. Nosotros entendíamos que ella tenía un problema físico y eso la hizo ir al hospital, pero no. Ella fue desesperada buscando ayuda porque una nieta había ido con ella a un banco y había hecho un documento donde le había extraído todo el dinero que ella tenía ahorrado producto de una venta de una casa. Esa señora estaba desesperada. Yo me sentí tan triste no ver que la señora podía tener ayuda. Yo le decía, pero es que aquí estamos para curar algunas condiciones físicas. ¿A usted le duele algo? ¿Usted tiene algún golpe? ¿La violentaron? Eso era lo que yo le preguntaba y ella me decía, no, es que me duele aquí porque mi nieta me engañó. Y la nieta fue con ella al banco, no sabemos a qué, pero ella dice que firmó unos documentos y parece que eso le dio la potestad a la nieta para sacar todo el dinero. Yo le decía a ella, pero vaya al banco, hable con ellos. Ella me decía que ella había ido al banco, pero que el banco le decía que no podía hacer nada porque ella le había dado la potestad. Y eso me dio mucha tristeza, porque aunque yo no conozco bien la versión de los hechos y desconozco inclusive si realmente es como la señora dice, pero eso lo vemos a veces en algunas instituciones públicas o en algunas instituciones donde al adulto mayor no se le toma en cuenta para tomar ciertas decisiones y se permite que los cuidadores, los familiares, hagan uso de todo lo que el adulto mayor tiene sin pensar ni tomar en consideración lo que el adulto mayor entiende. Yo entendía que si eso realmente fue cierto, la institución bancaria debió haberle explicado a ella lo que ella estaba haciendo cuando ella supuestamente le permitió cederle un poder para que esa nieta o ese familiar pueda tomar acciones de todo lo que la señora tenía. Lo peor del tema era, porque yo le decía a ella, pero hable con su nieta. Ella me decía, ¿con quién voy a hablar? Si ni la mamá ni ella aparecen. Por eso yo dije, wow, qué difícil. Esa señora vio toda su vida acabar porque todos sus ahorros lo habían tomado y ella no tenía ni siquiera para sobrevivir. Yo recuerdo que la desesperación, yo le compré una botellita de agua, traté de que ella se calmara, llamamos a la policía, pero la policía decía que había poco que hacer porque realmente ella no estaba siendo ni abusada ni violentada. Y yo le dije, pero es que eso es una forma de violencia. Esa señora está siendo violentada. Y yo le decía hincapié en que ella necesitaba ayuda. Pero ustedes saben que en nuestro país la vejez no se le da esa connotación importante que tiene para nosotros saber que ellos tienen deberes y tienen derechos y que nosotros como familiares, como cuidadores, como personal salud, tenemos que guardar un respeto ante esas personas, adultos mayores, que en algún momento de su vida fueron excelentes personas y que ya en el ocaso de su existir deben tener una calidad y calidez en el trato y en su vida. Entonces nosotros entendemos que aquí en el país existen diferentes instituciones que pueden ayudarnos para cuando nosotros tenemos alguna situación con algún adulto mayor. Existe CONAPE, que es el Consejo de Envejecientes, que es estatal, que ayuda
a todos esos envejecientes que han sido abandonados en la calle, que están abandonados a veces en centros hospitalarios o en centros médicos o en algunos lugares de residencia privados. Entonces ellos lo asumen y tienen lugares de acogida donde ellos ayudan al envejeciente. También ayudan a los envejecientes de una manera independiente. Cuando el envejeciente ya tiene su casa, ellos validan de que el envejeciente esté bien, lo ayudan a veces a remodelar, y aunque todo es un proceso y la política está involucrada, lo cierto es que esta institución ayuda al envejeciente con pamper, a veces con dispositivos médicos para su movilidad como muletas, silla de rueda y demás. Pero también existen otras instituciones que son a veces privadas, y a veces son ONG. Por ejemplo, la Fundación Manos Arrugadas ha hecho un laborioso trabajo teniendo un lugar de residencia donde acoge a algunos envejecientes vulnerables y le dan esa calidad y calidez de hogar al final de sus días a esos envejecientes. También saber que existen otras instituciones que también trabajan vía ONG, como FEDOJUME, que ayudan a esos envejecientes. Lo importante es que cuando usted vea o reconozca un tipo de violencia en algún tipo de maltrato, en algún anciano, en algún adulto mayor, usted lo denuncie. Usted puede llamar a la policía y explicar que usted observó ese tipo de violencia para que esos envejecientes puedan tener esa ayuda oportuna y ese cuidado. También pedirle a ustedes empatía, pedirle tolerancia, solidaridad con esos adultos mayores que a veces tienen movilidad reducida o tienen cierta torpeza en hacer algunas cosas por su condición de vejez. Es importante que seamos empáticos, tolerantes y sobre todo tengamos esa capacidad de poder entender de que ellos no son niños, son personas que ya vivieron y que hoy en el ocaso de su vida tienen cierta movilidad reducida, pero que tienen esa capacidad de podernos ayudar, de ser útiles en las labores de la casa, en el hogar, porque ellos tienen esa capacidad y es bueno siempre involucrarlo y sobre todo sacarlo a pasear, decirle cuánto nosotros lo queremos y tener esa paciencia para poder trabajar con ellos. Cuando de una manera quizás reiterada nos repiten lo mismo que muchas veces sucede, y hacerlo con amor, hacerlo con paciencia, pero sobre todo que ellos se sientan útiles y entiendan que ellos están ahí para hacer más bonito y más felices nuestros días, porque esas experiencias que ellos nos dan, nos enriquecen, nos ayudan y sobre todo nos ayudan a sentirnos felices y ellos a tener un bienestar para poder tener una adultez, a tener una vejez con calidad y amor. Para mí ha sido un placer haber compartido hoy con ustedes este tema tan importante, el maltrato en la vejez. Decirles a ustedes que nos escuchan, que nos ven, gracias. Pero sobre todo llevarlos a la conciencia para saber que no debemos maltratar a nuestros viejitos ni psicológicamente, ni verbalmente, ni físicamente, ni por negligencia, ni abandonarlos, sino cuidarlos, respetarlos y amarlos. Decirles que nos veremos nuevamente el próximo sábado aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras, donde traeremos un tema interesante, importante para cada uno de ustedes. Muchas gracias y decirles que para nosotros su salud es lo más importante. Bye, bye.